a grabar en la nube. Okay. Listo, bueno, pues buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Bienvenidos a esta charla con el doctor Daniel Badosa. A todos, por favor, les pido que cierren su micrófono. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanlo en el chat y se lo hacemos llegar a Daniel. Y bueno, tengo el gusto de presentarlo. Él es especialista en segmento anterior y córnea y refractiva. Es médico del Instituto de la Visión de Buenos Aires, expresidente de la Sociedad Argentina de Córnea Refractiva y Catarata en el periodo 2015-2017 y es docente en oftalmología de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. No, gracias, Vicente, por la invitación. Es un gusto para mí estar en Ophthalmo Education. Voy compartiendo pantalla. ¿Se tendrá la función de compartir pantalla? Además, ok. Ahí está. Como te decía recién, es un gusto para mí participar en Ophthalmo Education. Lucho en esto fue un pionero en esta pandemia. Y bueno, cuando él se conecte, transmítenle que yo lo felicité y con Luis nos une una amistad muy grande. Nos encontramos en cada congreso, sea en Estados Unidos, en el europeo, o en Latinoamérica. Nos encontramos siempre con José Vargas y César Carriazo. Nos vamos con las familias a comer. La verdad, hemos armado un grupo de mucha amistad, más allá del vínculo académico. Y de vez en cuando, en alguna vacación, sin haberlo pensado, también nos encontramos con Lucho y la familia. Así que es un gusto estar, y un honor estar participando en la plataforma de Ophthalmo Education de Ophthalmo Salud. Bueno, ahora sí, inicio la reproducción. Lo que les voy a transmitir es mi experiencia con la lente tórica ICL en el queratocono. Que en algunos casos, como les voy a mostrar al final, es un poco quizás jugada, quizás alguno no coincida mucho con mi manera de ver las cosas, pero los resultados realmente han sido muy buenos y eso es lo que nos ha estimulado a seguir en esta postura. No tengo ningún interés financiero, ninguno de los productos que vaya a mencionar, que fundamentalmente voy a hablar del Evo Vision Toric ICL. Y bueno, primero vamos a arrancar unos minutitos con la descripción de la lente y de la técnica quirúrgica, porque yo creo que la clave para tener buenos resultados es la medición preoperatoria y la técnica quirúrgica. La lente ICL, ya todos la conocen, está desde el año 93 en el mercado, en su primera versión. Es una lente muy fina, que tiene un grosor de menor a 50 micrones en la parte óptica, alrededor de 100 micrones en las orejuelas de las ápticas, que es donde se va a implantar en el surco, y el puente que las une tiene un grosor de 500 a 600 micrones. La última versión, que es el V4C, lo único que tiene de distinto con el V4, que salió allá por el 2003, 2004, y es el que aprobó la FDA en el 2005-2006, es la incorporación del Aquaflow, y ya venían en el V4B con los agujeritos perforados laterales, y eso, la gran ventaja que presentó fue eliminar la necesidad de las iridotomías. Y intraoperatoriamente que facilita la remoción del viscoelástico. Más allá de eso, tiene ventajas en el posoperatorio, fundamentalmente el permitir que el humor acuoso pase en el espacio entre la lente y el cristalino y que permita una mejor nutrición y con ello prevenir la formación de la catarata subcapsular posterior por temas metabólicos en el posoperatorio prolongado. Y también la única desventaja que tiene el Aquaflow, el Aquaport, es que genera una difotopsia circular en los primeros días o semanas después de la cirugía. En el 2014 surgió el Aquaport, por lo menos en Argentina, llegó en finales de 2013, y el único caso que he tenido por bastante tiempo, yo diría 3, 4 meses, fue un solo paciente que la puse en un solo ojo, y posiblemente eso haya influido.
Acá tiene un ejemplo del Aquaport con voltings adecuados, incluso medidos con VM. El volting con que haya 150 hasta 800, 900 es un volting aceptable. El ideal perfecto sería 500. Y muy importante para eso son las mediciones preoperatorias. Obviamente en queratocono tenemos que tener una refracción bien tomada y bien completa con el pinhole. Si es posible, si tolera la lente de contacto, saber cómo ve con la lente de contacto para tener una estimación del porcentaje de astigmatismo regular y el porcentaje de astigmatismo irregular. Medimos el white to white para determinar el volting y la profundidad de la cámara anterior para determinar el poder. Como les dije recién, el volting deseado es 500. Con un ICL muy corto vamos a tener un volting insuficiente, con mayor riesgo de catarata, aunque afortunadamente hasta ahora no ha sido mi experiencia. Y con un ICL muy largo vamos a tener un volting excesivo, con un riesgo de cierre angular y dispersión pigmentaria, y ahí sí he tenido algunos casos con una hipertensión que tuve que manejar haciendo un recambio de la lente. Acá tiene más ejemplos de volting. Acá tiene un ejemplo de un volting muy corto. Tengo una paciente que llevo seguida desde el año 2011, un B4, no tiene agujerito, no tiene nada, y sin embargo el cristalino está perfecto. Por eso nunca me animé a decirle de sacárselo, porque ella está feliz con el resultado. Y a la medida que yo le doy más importancia es al white to white, que la mido con un compás en la lámpara de hendidura. Y comparo con el Orscan, comparo con el VM, y comparo, aunque no lo tengo acá, con el OCT de segmento anterior, donde, como está descrito por Alfonso de España, no me salía el nombre, el, el ángulo más 1 milímetro es una medida de volting, y generalmente todo anda más o menos parecido. La UVM fundamentalmente la hago para saber que no voy a tener sorpresas detrás del iris, donde pueda haber un quiste o alguna alteración que me cambie la distancia del surco y me genere un volting sorpresa. Pero realmente en general coincide bastante y me guío fundamentalmente en el white to white por mi medida del compás. Daniel, Y discúlpame, ahí, meto la cucharada ahí. Dentro de todas las medidas, ¿cuál es la que tú más usas? Porque pues hemos visto que hay diferentes clases, incluso ahora se está hablando del cuerpo ciliar a cuerpo ciliar, que aparentemente exactamente, sí. es Sí, el más fidedigno. ¿Con cuál te quedas tú sí. en tu práctica privada? Yo lo que más perdón, en término argentino, lo que más importancia le doy es al white to white con mi compás. Pero con el Orscan generalmente no hay mucha diferencia, y con el OCT de segmento anterior, con el cálculo de Alfonso, casi siempre me coincide. El surco a surco, el problema que tiene es que, por lo menos con la mayoría de los VM, es una ecografía. Entonces tiene la imprecisión de una ecografía. Y por ende, para las VM para los ICL las hago yo personalmente, no las delego. Perfecto. Y sin embargo, tengo una variabilidad que no me genera confianza. De hecho, les dije recién que he sacado un par de lentes por hipertensión, y uno de esos tuvo un volting tremendo porque le puse en el calculador, era uno de mis primeros casos donde hubo diferencias entre VM, white to white y Orscan. Lo consulto con el distribuidor, me dice, no, ponele el de la VM, que es la medida del surco, y me quedó 1500. Y si le hubiera puesto el white to white, me hubiera quedado perfecto. Entonces, yo la VM preoperatoriamente la uso para la profundidad de cámara anterior, y para estar seguro de que no tengo sorpresas detrás del iris. Si coincide, fantástico. Pero si no coincide con mi white to white ni el Orscan, yo me quedo con esas medidas. Dan Reistein es el que está haciendo toda una movida con un VM nuevo, que aparentemente es automático, onda OCT. Permítanme a veces hablar más descontracturado, ¿no? No muy formal. Entonces, pero no tengo experiencia yo con esa máquina. Yo tengo el Bumax.
Y mi experiencia con el WUMAX es que no es predecible como cuando uno tomaba el largo axil con una sonda ecométrica. No era el Liol Master. Por eso es que no lo tomo como mi patrón en la medida. Pero este es el concepto. No se queden con solo una fuente de información. Como en todo lo que es cirugía refractiva, como en todo lo que es lentes tóricas, no podemos quedarnos solo con un dato. Tenemos que tener informaciones de lo que sea, del poder de la córnea, de la cámara anterior y del white to white, de distintos equipos, y tienen que ser más o menos congruentes. Si hay una diferencia muy grande entre los white to white, y hay que volver a medirlo. En cuanto a la técnica quirúrgica, les voy a dar los detalles. Lo primero es el marcado en la lámpara de hendidura. Esto es otra cosa que en mi opinión no hay que delegar. Yo lo hago justito antes de que el paciente entre a quirófano, porque siempre hay alguna diferencia en las marcas, y uno lo ve en el momento. Yo, por ejemplo, a veces me queda una un poquitito más arriba que la otra, entonces ya me grabo en mi mente, bueno, de la temporal pongo el marcador abajo. Entonces, si uno espera que un médico del equipo, un residente, un fellow, haga la marca y lo vea en el quirófano, y todo el mundo lo hace con buena voluntad, pero yo tengo que estar seguro de que lo hice yo y de que si me salió algo mal, fue responsabilidad mía. ¿Qué marcador usas? Bueno, ahí justo lo estoy mostrando. Yo uso el set de Henderson, que es de Catena. No tengo ningún interés comercial, obviamente. Y lo que me gusta de este set son dos cosas. Una es que todas las puntas son romas en los marcadores del eje. Me marca 0, 180 y 90. Siempre me cuestionan por qué no uso un marcador que ya directamente me marque el eje, pero más que nada para las lentes pseudofáquicas, ¿no? Tóricas. Pero yo no lo hago porque si uno analiza la hendidura palpebral, hay pacientes que no colaboran, que cierran el ojo, y antes de la cirugía andar poniéndole un blefarostato es demasiado agresivo, lo pone ansioso. Entonces yo con esto me aseguro que todos los pacientes queden bien marcados en el eje 0-180, y después el marcador de ángulo, como ustedes ven acá, coincide exactamente con las marcas. Tiene una muesquita, si ven ahí está el 90 grados y hay como una muesquita. Esa muesquita coincide con el mismo ancho del marcador y está graduado cada 5 grados, que también aumenta la precisión con respecto a marcadores que vayan de a 10 grados. Y finalmente el marcador de eje, que ustedes lo ven abajo, también coincide con todo, es un set, y tiene, no es que tenga filo, pero también deja una huella en el epitelio, como para que no, si no está bien la marca de tinta, algo quede y uno pueda seguir. Hay una diapositiva que falta acá, y es que del lado del frente del marcador del 0-180 para la lámpara de hendidura, hay como unas marcas donde yo proyecto la lámpara, la hendidura de la máquina, y entonces me aseguro que estoy poniendo esas marcas en el eje de la iluminación. Y algo más, esto sí es una diapositiva de STAR, no cargué acá las de mi clase de lentes pseudofáquicas tóricas, pero esta hendidura no es la correcta. Está bien las marcas, son bien finitas, pero la hendidura es corta. Ustedes tienen que usar una máquina, una lámpara de hendidura que tenga una hendidura de 14 milímetros, en especial en estos pacientes que muchos tienen un white to white largo, un ojo grande. Y así es más preciso. Entonces acá tenemos otra vez la imagen que les mostré antes del ICL, y quiero que recuerden los orificios. Esta es una lente conservadora, donde la derecha va adelante y la izquierda comunista va atrás. Entonces, recuerden eso, derecha adelante. Entonces siempre ese orificio que está en la patita, que está marcando, es el que tiene que estar el primero que salga a través del tubo de implantación. Mientras que el que les queda a ustedes por afuera del cartridge es el que tiene que quedar a la izquierda. Entonces al armar el cartridge, ustedes tienen que ver esto. Primero, que en la áptica
izquierda esté el agujerito con el marcador de posición. Que la lente quede convexa hacia adelante y que todo el borde de la lente esté por debajo del cartridge. Es más, si se quieren independizar de la regla memotécnica de dónde tiene que estar el agujerito, ustedes antes de poner la lente en el cartridge, mírenla de perfil. Y la lente tiene que tener esta posición, tiene que ser convexa hacia ustedes. Si la lente está al revés, y ustedes lo apoyan así, están poniendo la lente exactamente al revés de lo que corresponde y eso va a ser un problema. Bueno, acá les muestro la técnica. Este es un paciente con queratocono, también es tórica, era como a 10 grados, ahí hice la marca. Hago 2 paracentesis. Es bueno usar bisturíes de diamante, este es un SAP, que no tengan punta, no hagan un 15 grados, porque un 15 grados para entrar, ahí estoy poniendo intracameral, es fundamental. Ahí estoy poniendo metilcelulosa, también siempre uso metilcelulosa. Lo que les decía, el bisturí, es bueno que sea así ancho, porque con entrar muy poquito, ustedes ya están cortando. Ahí está la incisión con un bisturí de 325, vuelvo a poner metilcelulosa, y ahí voy poniendo la lente. En la lente los primeros 2/3 de la lente la pueden poner sin demasiado cuidado, quiero decir. Es decir, pueden ir rápido. Ahora, cuando llegan a este punto es donde se frenan y van viendo cómo se van desplegando las orejas distales. Y si se abren bien, ustedes ya pueden seguir con inyectando el final de la lente. A veces uno ya salió prácticamente todo y con sacar el cartridge ya está. Y ahí estoy orientando la lente en el eje que había marcado y ahora estoy poniendo las orejitas. Fíjense que hago todo con una maniobra muy delicada como si fuese un diamante este ojo. Y todo en la periferia. Habrán visto que lo único que pasó por el eje visual desde que empezó la cirugía fue la lente. Y así es toda la cirugía. Y este es un detalle. Fíjense cómo está ahí la marca de la pupila. Cuando ustedes ven una marca es que la áptica todavía no está en el surco. Ahí vuelvo a reacomodar y empiezo a aspirar el viscoelástico. Y siempre uso la bimanual para que toda la aspiración sea periférica y nunca irrigo ni aspiro sobre el aquaport. Eso fue una moda cuando surgió el aquaport, que afortunadamente, como yo tengo en la cabeza mía estructurada una diapositiva que les voy a dar recién, les voy a mostrar ahora, digo, yo dije, no, yo no voy a pasar por el eje visual con ningún objeto. Y hoy en día, STAR recomienda no aspirar ni irrigar sobre el aquaport, porque el flujo puede generar una catarata subcapsular anterior. Y este es el tema. Cuando hacemos una FACO, no nos importa nada el cristalino. Si sumamos la cámara anterior más el cristalino, tenemos alrededor de 8 milímetros dentro de la cámara anterior para trabajar, y estamos muy cómodos. Mientras que cuando implantamos un ICL, tenemos solo 3 milímetros. Y no tenemos que tocar el cristalino para no generar una catarata. Entonces todos nuestros movimientos tienen que ser muy delicados. Y toda catarata subcapsular anterior que aparezca en los primeros 6 meses no es culpa de la lente. Es que en algún momento hubo toque intenso en el cristalino. Y les digo que tiene que ser intenso porque las 4 subcapsulares que tuve yo, que aparecieron antes del mes, eran pacientes que tuve miosis intraoperatoria y por ende en esos pacientes no había puesto adrenalina ni nada para dilatarla, ni epinefrina, y tenía que llevar la orejita muy cerca del eje visual. Y esos fueron los que me hicieron cataratas, aún con Volting grandes, normales, y enseguida. Ahora, de largo plazo, si ustedes tienen cuidado, no les va a pasar nada. Y esta es la regla fundamental. No touch zone. La zona central no hay que tocarla. Quizás está un poco más grande el esquema de prohibido, pero de lo que corresponde, por uno más o menos por donde está la línea se maneja, pero recuerden eso, no pasen instrumentos por el eje visual. Daniel, del eje visual, digo los 6 milímetros centrales. Daniel, una pregunta. Disculpa, sí. Somos muy preguntones aquí. Sí, José, no hay problema, para eso estoy. Aquí hay Fernando Suárez pregunta si considerarías importante utilizar el OCT intraoperatorio en algún momento en el futuro.
si fuese Bueno, importante para ti. para los que tengan la tecnología, eso está bueno porque uno puede ya ver el volting eh, y puede ver si hay alguna deformación en las ápticas periféricas, que eso nos puede alterar y generar un implante asimétrico del ICL. Yo no tengo el OCT intraoperatorio. Tengo un Lumera, pero no es la versión que lo tiene. Pero sí, eso me estás preguntando detalles muy actuales. Está muy bien. Mira, otra pregunta, que estabas Dale. hablando sobre pupilas pequeñas en implantes de ICL. ¿El uso de la epinefrina la usas en concentraciones iguales que en catarata o haces alguna Sí, otra como en catarata. Como en igual? catarata. Y Ya, exactamente perfecto. igual. Yo antes era renuente a usar la intracameral, pero ustedes saben que el intracameral tiene algún efecto dilatador. Y, y bueno, cuando tuve esos casos dije, bueno, voy a usar todo lo posible para mantener la pupila. Y he tenido después de esos casos un par, dos o tres, donde se me achicó la pupila intraoperatoriamente, usé la epinefrina y pude seguir sin inconvenientes. Perfecto. Eh, Siguiendo, tienen que estar bien atentos a que se desplace, cuando se abra la lente, permitir que la orejita, estar seguros de que la orejita tiene el agujero en la derecha, láptica. Y para eso hay que ir despacito e ir viendo y ir acomodando. Es decir, si yo veo que la lente se desplegó la que sería la izquierda y la derecha sigue dada vuelta, entonces roto el inyector para darle lugar y que se abra. Les puedo asegurar que haciendo esos cuidados no hay lente que se abra al revés. A veces te pega algún susto, a veces te queda un poquito sin abrir y entonces uno desde adentro con la espátula que uno tiene para las ápticas, desde adentro, es decir, la lente te quedó así, entonces te pones aquí, no sé si ven mi dedo, y haces esto para que se termine de abrir. Más allá de esos cuidados, no hay lente que se abra al revés, si uno tiene esos cuidados. Entonces, lo que les decía antes, poner las ápticas detrás del iris con mucho cuidado y siempre con maniobras periféricas y muy delicadas, muy delicadas. Y después bien, la remoción del viscoelástico sin irrigar ni aspirar encima del aquapor. Con esto yo tengo una cámara estable y uno va viendo, fíjense, no tengo mouse, le voy a poner flecha a la próxima. Pero ustedes pueden ver que hay como una onda de viscoelástico yendo a la aspiración, que es la cánula de la izquierda. La onda está justito por debajo de la marca que se ve arriba del eje. Entonces, ustedes ven el viscoelástico cuando están aspirando de esa forma. Bueno, ahora vamos a empezar al tema de la charla, que es los resultados que tenemos en el queratocono. Ustedes saben que en los últimos años cambió la estrategia habitual del queratocono, donde los pacientes, viendo bien con una lente de contacto, solo por no tolerarla, terminaban en una queratoplastia laminar o penetrante. Y hoy en día tenemos todas estas herramientas, el crosslinking para estabilizar, el corneal remodeling es una técnica nueva para aplanar la córnea y la cámara anterior, los anillos intracorneales que bajan el astigmatismo irregular, y las lentes fáquicas para las refracciones residuales o de una, como les voy a mostrar yo. Estas son las estadísticas, los reportes iniciales. El primer caso de queratocono, el primer reporte de queratocono lo hizo Lechizotti en el 2003, así que esto no es nada nuevo, poniendo lentes rígidas de cámara anterior. Eso evolucionó, pero para mí el trabajo que hace un quiebre es el que tienen abajo, y es el de Alfonso en el 2010, yo después se los voy a mostrar, donde pone por primera vez un reporte de una buena cantidad de casos, 30, con el ICL tórico. Y después lo vamos a analizar. ¿Y por qué prefiero el ICL al Artiflex o al Artisan? Fundamentalmente es la lente fáquica con menor incisión que hay en el mercado, tiene una predictividad refractiva muy grande, como van a ver después, tiene un amplio rango de corrección dióptrica, es decir, tenemos
creo que más 5, no me acuerdo bien, porque en hipermetropía mucho no se pone, hasta menos 18, todo por el intermedio, y astigmatismos hasta 6. Es decir, yo puedo pedir una ICL para corregir un más 0,50 menos 6 a 108, por ejemplo. Entonces, el amplio rango es fundamental en estos casos, y al ser una incisión pequeña en el sector temporal, estamos induciendo menos alteraciones biomecánicas en la córnea, lo cual para mí en queratocono es fundamental. Recuerdo hace años una presentación de la doctora Carmen Barraquer, donde ella revisó sus resultados con artisan tórico y con artisan normal, esférico, y en queratocono, y ella llegó a la conclusión que le quedaban mejor los no tóricos. ¿Y por qué? Porque la incisión que requiere poner un artisan de 5,5 a 6, yo sé que Luis es más proclive a poner artisan que ICL, pero esa incisión te genera una inducción de un cambio en el astigmatismo preoperatorio que tiene el paciente, que lo hace un poco más difícil el manejo en el posoperatorio. ¿Y cuáles son los requisitos? El primero, que haya estabilidad refractiva. En los pacientes de 35, 40 para arriba, lo hacemos directamente sin crosslinking. En los pacientes con menor edad, le hacemos un crosslinking previo, y los cálculos para la lente no se pueden hacer antes de los 6 meses. El único caso que era un paciente del extranjero que vino 3 meses después y tomamos esos datos para calcular la lente, me ha quedado alrededor de 1 dioptría de hipermetropía. ¿Y eso por qué? Porque el crosslinking siguió haciendo efecto, me aplanó más la córnea, y entonces el cálculo no quedó perfectamente adecuado. Entonces, lo ideal es que por lo menos transcurran 6 meses para tomar las mediciones para el cálculo del ICL cuando uno hizo un crosslinking. Por supuesto que siempre es ideal que el paciente tenga intolerancia a las lentes de contacto, que no haya cicatrices corneales, y que haya en lo posible, yo antes ponía una agudeza visual mayor a 20-40, por supuesto, cuanto más alta es la agudeza visual corregida preoperatoria, mejor, porque el concepto es este. La lente fáquica viene a ser lo que hace el anteojo o una lente de contacto blanda tórica, no una gas permeable. Viene a ser lo mismo. Entonces, si el paciente ve bien con un anteojo o con una lente blanda tórica, va a ver bien con el ICL. En cambio, si el paciente con esos métodos ve mal y ve muy bien con una lente rígida, significa que el componente de astigmatismo irregular es muy alto. ¿Y por qué bajé a 20-60? Lo vamos a ver en un ratito. Queratometrías, en lo posible que no sean mucho más altas que 52, un buen conteo endotelial, obviamente la profundidad de cámara igual o mayor a 280, que es lo que se recomienda, y las expectativas adecuadas. Si el paciente piensa que se va a poner un ICL tórico teniendo un queratocono y va a quedar con la misma visión que su vecina, que tiene 3 dioptrías de miopía y se operó con un LASIK con frente de onda, y bueno, no, ese paciente mejor no lo operemos porque no va a quedar conforme. Acá está Luis, tiene la primera presentación de crosslinking para estabilizar el queratocono. Él después le puso un Artiflex a esos casos, y nosotros ya veníamos un poquito haciendo, pero esto nos dio el fundamento para poder seguir haciendo crosslinking a edades más, implantando ICLs tóricos en queratoconos a edades más tempranas de la certeza de la estabilidad. El ICL más joven fue de 23, 24 años, después de un crosslinking. Y este es el trabajo de Alfonso. Y pueden ver los 30 ojos, con una edad relativamente alta. Estos son casos sin crosslinking, y fíjense la predictibilidad que tiene el ICL tórico en estos casos. Con una esfera media de 5,30, un astigmatismo medio de 3,50, y los pacientes quedan en el posoperatorio con una esfera muy baja, un cilindro muy bajo y una desviación estándar relativamente baja para lo que son estos casos. Y acá está nuestra experiencia, la hemos publicado en la revista del Consejo Argentino de Oftalmología, que se llama Oftalmología Clínica y Experimental. Presentamos nuestra experiencia inicial, y después presentamos nuestra experiencia a largo plazo, con casos que han llegado hasta los 5 años y con un mínimo de 2 en la evaluación, que es lo que les voy a mostrar. Estos son 18 ojos de 11 pacientes,
con una edad promedio de 36, arrancando en 23, que es justo el caso más joven que les dije a ustedes, un seguimiento promedio de 28 meses, y le hemos hecho crosslinking al 44% de los pacientes. Acá están los grados de queratocono según la clasificación de Amsler. Ustedes pueden ver que el 60% eran grado 2, 17 grado 3, y hay un 22 en el inicio de un grado 4. Y fíjense la refracción. Partimos de una miopía, les describo los colores. En verde está la esfera, en amarillo están los cilindros, y en rojo el equivalente esférico. Entonces partimos de un equivalente esférico de 9, un cilindro medio de 4 y una esfera de -7. Y fíjense que a lo largo del tiempo, año 1, año 2, y el último control que llega hasta 5 años, pueden ver que todo se mantiene estable. Y nos han quedado un equivalente esférico de 0,45, 0,48, con un astigmatismo de 0,80 casi, y una esfera muy baja. Es decir, fundamentalmente nos ha quedado algo de astigmatismo. Obviamente este es el medio, pero las divisiones estándar no están muy lejos de eso. No tengo paciente que le haya quedado más de 2 dioptrías de astigmatismo en el postoperatorio. Esta es la predictibilidad de esta serie de casos. Fíjense que hay un par de outliers. El que está en -4 se los voy a mostrar más adelante, si nos da el tiempo. Y acá estamos comparando las agudezas visuales mejor corregida preoperatoria después del crosslinking y la no corregida posoperatoria. En azul tenemos los pacientes que llegaron a 20-70, en verde los de 20-40 y en amarillo los de 20-25. Y tienen la columna, la de la izquierda es la preoperatoria, la segunda es la agudeza visual no corregida al mes, la tercera al año, la cuarta a los 2 años, y la última en el último control. Y fíjense cómo todos los pacientes llegan a 20-70, pero fíjense el cambio que hay entre mes 1 y año 1. Subieron mucho los pacientes con 20-40 y más de 20-25 o más. Y eso se mantuvo en el tiempo. Lo que yo iba viendo a medida que los iba controlando es que estos pacientes quedaban muy bien de entrada, muy contentos, pero en el seguimiento seguían mejorando su agudeza visual, como si la lente generase... ¿Vieron cuando hay un chico con ambliopía? Uno le pone el anteojo ese día y llega a 20-60. Viene al mes de haber empezado a usar el anteojo todo el tiempo y el paciente desarrolló visión. Yo creo que a pesar del queratocono, esta lente puesta en el punto nodal, esto es una teoría, por supuesto, una especulación, genera así como la neuroadaptación del multifocal o del chico con ambliopía que empieza a usar anteojos, genera algo parecido, y por eso los pacientes van mejorando su agudeza visual con el tiempo. Fíjense la agudeza visual mejor corregida, preoperatoria versus post, y ocurre algo parecido. Fíjense, el 100% de los pacientes tuvieron 20-40 o más, y alrededor del 60 vieron 20-25 o más, con una corrección que, como vieron recién, es muy baja. Y acá estamos viendo las líneas ganadas y perdidas. Fíjense que en 0 al mes, y fíjense que al año ya no hay pacientes que hayan quedado en 0. Todos ganaron, todos fueron mejorando. Y miren cómo 3 líneas o más, a partir del año 2, están en alrededor del 40%. Si los pacientes han seguido ganando líneas, y esto lo vemos en el promedio de líneas ganadas y perdidas, cómo pasó de 1,94 al mes a 2,61 en el último control, 2,60 en el control de segundo año. Y acá pueden ver, esperen que corro, estoy viendo las imágenes de ustedes y, bueno, no veo los porcentajes que anoté, pero ustedes pueden ver cómo el índice de eficacia es la relación entre la visión sin anteojos después de la cirugía con respecto a la visión mejor corregida antes de la cirugía. ¿Y esto qué quiere decir? Que si un paciente tiene un índice de eficacia de 1, está viendo sin anteojos lo que veía antes con anteojos. Es una cirugía muy exitosa.
Si un paciente tiene un índice de eficacia de 0,70, quiere decir que la cirugía no fue suficiente para que el paciente viera lo que antes de la cirugía veía con anteojos. Bueno, acá de entrada arrancamos con 1,1. Es decir, sin anteojos los pacientes veían más que lo que veían antes con anteojos. Y terminamos con 1,45. Y en amarillo está el índice de seguridad, que expresa la relación entre la mejor agudeza visual corregida postoperatoria versus la mejor agudeza visual corregida antes de la cirugía. Y se repiten los números. Arrancamos con 1,46 y terminamos con 1,67. El único trabajo a largo plazo que hay en la literatura hasta ahora es de Camilla, bueno, el nuestro, pero en la revista del Consejo Argentino de Oftalmología, pero en literatura inglesa, es el de Camilla del año 2015, donde evaluaron a 3 años ICL tórico, pero fueron 21 ojos, pero todos grado 1 y 2, con agudeza visual preoperatoria igual o mayor a 20-25, es decir, eran queratoconos que casi no afectaban la visión de los pacientes. No como en nuestro caso, que son queratoconos un poco más marcados. Y después hicimos la comparación de qué pasaba en nuestro grupo de pacientes con queratocono versus los pacientes con córneas normales. Y acá dividimos los dos grupos. El grupo 1 es el que presentaban queratocono, el grupo 2 lo de las córneas normales. 30 ojos versus 35, edad promedio parecida. Y los seguimientos, como obviamente empezamos antes con los pacientes con córneas normales, el seguimiento es algo mayor en ese grupo. Un seguimiento promedio de 30 meses en el grupo de queratocono y de 40 en el de córneas normales. Acá pueden ver otra vez que mayoritariamente los grados de queratocono han sido 2 y 3. Y fíjense esta diapositiva, en verde, me quedo sin mouse, no puedo bajar las fotos de nosotros, pero en verde está la esfera, en azul está el cilindro y en rojo está el equivalente esférico. Pueden observar la columna las columnas que tienen barras largas es el preoperatorio del queratocono a la izquierda y el preoperatorio de las córneas normales a la derecha. Y pueden observar que hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a las refracciones. Los pacientes con córneas normales tenían más miopía y menos astigmatismo que los pacientes con queratocono, pero fíjense en el postoperatorio. La comparación entre esfera, cilindro y equivalente esférico no tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, las refracciones siguen siendo muy confiables y predecibles en el queratocono como en las córneas normales. Esto lo muestra estos gráficos, donde comparamos refracción intentada versus la obtenida. Corrección intentada versus obtenida. Y acá tienen un esquema que vamos a ir desmenuzándolo de a poquito para que se entienda. Los tres conjuntos de columnas de la izquierda es el grupo con queratocono, los 3 conjuntos de la derecha, ahí está mal porque hice un copy-paste, es el grupo de córneas normales. Nuevamente en azul, los pacientes que tuvieron más de 20-70, en verde los de más de 20-40, y en beige sería, María José me corregiría mejor, los que tienen más de 20-25. Y fíjense que los resultados fueron relativamente similares en los dos grupos, pero el que tuvo más salto comparando preoperatorio versus postoperatorio fue el grupo del queratocono. Los pacientes con córneas normales hay muchos que ya ven muy bien y por eso no se nota tanto. Y esto se manifiesta en las diferencias en las líneas de agudeza visual ganadas y perdidas. Nuevamente, entre los dos grupos, a la izquierda tenemos el grupo de queratocono, a la derecha el grupo de córneas normales. En los 3 grupos no hubo casos de pérdida de agudeza visual, de líneas de agudeza visual. Todos al menos ganaron una línea, pero si se fijan en la distribución, el grupo de córneas normales mayoritariamente ganó una línea, mientras que el grupo de queratocono se reparte entre una línea y 3 o más líneas de agudeza visual. Y en promedio eso nos lleva a que los normales tuvieron 1,1 y los de queratocono 2,2. Es decir, ganaron el doble de líneas que las córneas normales. Y eso se refleja nuevamente en los índices de eficacia y de seguridad con el
el grupo de queratocono, llegando a un índice de eficacia de 1,25, es decir, todos vieron más sin anteojos de lo que veían antes con anteojos, mientras que el grupo de córneas normales estaban equilibrados en alrededor de 1. Y el último trabajo, que es el que quizás dé más, ustedes estén menos de acuerdo con nuestra postura, es que hemos puesto ICL en pacientes con baja agudeza, con queratocono, con baja agudeza visual. Les explico las circunstancias. Eran pacientes que sus otras córneas, es decir, las córneas contralaterales, eran mejores ojos, y querían pasar por el mismo procedimiento. Varios de estos pacientes viajaban de lejos dentro de Argentina, de los extremos del país, y por ende no querían demorar su recuperación visual. Acá lo que hicimos era evaluar pacientes con 20/60 o menos. Fueron 6 ojos, con una edad promedio de 34, y los hemos seguido en un promedio de año y medio. Nuevamente, mayoritariamente fueron grado 2 y algunos con grado 3. Acá tienen la distribución de esfera, cilindro y equivalente esférico, en el preoperatorio a la izquierda, en el posoperatorio a la derecha, y nuevamente fíjense la predictibilidad refractiva que tuvieron estos ojos, incluso con queratoconos un poco más avanzados. Ahora les voy a mostrar algunos casos. Acá tienen la comparación de la agudeza visual mejor corregida versus la posoperatoria no corregida, y la corregida. Es decir, antes de la operación, los 6 pacientes veían 20/60 o menos. Ninguno veía más. Es obvio el criterio de inclusión del trabajo. Posoperatoriamente, 3 de esos pacientes llegaron a 20/40, un paciente a 20/30 y un paciente a 20/25. Y con la corrección, 4 pacientes llegaron a 20/30 y uno seguía en 20/25. Desaparece el paciente que tenía con 20/70. Acá tienen las líneas ganadas y perdidas. 4 pacientes ganaron 2 líneas, 3 pacientes ganaron 3 líneas, y el promedio fue de 3,17 de líneas ganadas de agudeza visual. Les muestro un ejemplo. No quedaron tapados los apellidos de los pacientes, les pido disculpas. Esta paciente con -2, -4, 20/60 preoperatoria, nos queda con más 0,50 esférico, viendo 20/30 sin corrección y 20/25 con ese más 0,50. Este otro paciente, fíjense, la córnea más avanzada que la anterior, -5 a 40, 20/70 preoperatorio, luego de la operación nos queda 20/50 no corregido, y si mal no veo, pues está tapado, 20/30 con la corrección de -1 a 30. Paciente feliz, obviamente el otro ojo viendo muy bien porque tenía un queratocono menos marcado. Y esta paciente, -2, -5, no veo, pero es más de 100 en el eje, 20/60, y en el último control, que fue a los 2 años aproximadamente, no tengo en la historia clínica registrada la refracción porque veía 20/25 sin corrección. No sé si hay tiempo para 2 casos. Sí. Dale. Este es el outlier que les dije antes, y fue mi primera paciente con ICL con queratocono. Fíjense que vino en el 2003 con 56 años. En ese momento toleraba lente de contacto, que quería ver bien de cerca sin anteojos, tenía estos queratoconos. Entonces, mi indicación fue simplemente seguir con su lente de contacto porque tenía muy buena tolerancia. Esperen. Ahí está. Volvió en el 2008, ya con intolerancia a la lente de contacto. La refracción era -17, -5 a 35 en el derecho, -9, -2,75 a 95. Es decir, con el -17, -5, ya estamos afuera del rango de corrección que nos permite el ICL tórico. Con esto veía 20/50 en un ojo, 20/40 en el otro. Estas son las topografías del 2008, muy similares, sin diferencias con las que tenía. Acá tienen los Orbscan también. Y este era el cristalino. Entonces, la paciente en ese momento, habíamos dicho que tenía 56 en el 2003, más 5, 61 años en el momento de la cirugía. Y tenía este cristalino. Una paciente con un equivalente esférico en el ojo derecho de -18, una cosa así. Entonces,
yo prioricé conservarle el cristalino. Y por eso, en lugar de hacerle una FACO, una lente tórica, no recuerdo en el momento si la paciente ya tenía el desprendimiento de vitrio o no, pero yo preferí ser menos agresivo y le puse una ICL. Fíjense, la planilla de cálculo era la de aquella época. Y vean cómo la refracción esperada en el posoperatorio, en el ojo derecho, que era el más miope, era de 4 dioptrías y media de miopía. Bueno, estos son los resultados posoperatorios. Obviamente no quedó una refracción perfecta, pero la paciente con este resultado estaba feliz, porque veía 20/30 y podía leer de cerca sin anteojos. Es más, la vi a finales del año pasado, con 73 años, y sus cristalinos están empezando a tener una catarata cortical de la típica de las radiaciones, no una subcapsulada anterior. Está empezando a tener un poco de deslumbramiento que no le molesta y sigue viendo 20/30. Por lo tanto, yo la sigo vigilando, no decidí hacerle ya la cirugía de catarata. Pero voy a tener que sacar esas lentes y voy a entrar en toda una imprecisión de la corrección de su astigmatismo. Entonces, yo voy a esperar más tiempo, y ahora creo que puse las diapositivas de cuál es el plan con esta paciente cuando tengo una catarata que le moleste. Este es otro paciente de 34 años, tenía anillos en su ojo izquierdo, operado previamente, veía 20/40 con mejor corrección en el ojo derecho, donde pueden ver en el sector temporal inferior de la pupila que hay unas cicatrices, y la refracción en este ojo, virgen de cirugía, el derecho era -11, -3, y en el ojo izquierdo, con +1, -6 a 155, llegaba a 20/25. Estas son las topografías, y esto fue lo que yo hice. En mayo del 2013 le operé el ojo izquierdo. En ese momento no estaba en Argentina la versión B4C, por eso ustedes veían la foto con las iridotomías. Y el paciente llega a ver 20/25 con un índice de eficacia, es decir, agudeza visual, sin corrección posoperatorio versus la con corrección preoperatoria de 1/11. Es decir, el paciente ganó un poquitito de agudeza visual con respecto a la que tenía. En el ojo derecho, en mayo del 2014, ya le puse un B4C, ahí le puse las dioptrías de la lente, y ese ojo, el de las cicatrices, el que no tiene anillos, llegó a 20/20 con un poquito difícil, y por lo tanto subió de 20/40 a 20/20, lo cual nos da un índice de eficacia de 2. Es decir, sin anteojos duplicó la visión que tenía en el preoperatorio. Estos son pacientes que he seguido. A mí me gusta mucho seguir el ICL para aprender qué es lo que está pasando con estos pacientes. Este paciente tiene un seguimiento de 3 o 4 años y sigue con la misma visión. Este es el caso con catarata que les quería mostrar. Esta es una señora, ahí es catarata ojo izquierdo, no ojo derecho, que veía turbio con fotofobia, con queratocono, intolerante a lente y una maculopatía mística. Estas son las refracciones, prestemos atención al ojo izquierdo, -16, -2 a 140, con eso llega a 20/100, acercándose la cartilla, muy buena visión de cerca, un test de Lotmar que da 8 décimas, ahí tienen las paquimetrías. Esta es la catarata que justificaba la sintomatología y la reducción de agudeza visual. Acá tienen la topografía, y pueden ver la biometría, que tiene una particularidad. Es un ojo muy largo, 31,35 de largo axil, con una córnea muy elevada, de 61,5 promedio. Con lo cual, esos dos factores nos van a dar una lente muy negativa. El astigmatismo de 7, la profundidad de 420, y fíjense, Haigis me da una lente negativa de -50. SRKT, que es la más confiable en el queratocono, según los últimos trabajos, me da una negativa de -64. Y después viene la locura, es decir, Holiday me da -120 y Hofer Q me da -411. Es decir, le tenía que poner 40 lentes adentro, según Hofer, de -10. Entonces, acá se plantea estas cosas. ¿Cómo le corregimos la faquia? Con anillos, le metemos directamente una lente tórica pseudofáquica para corregirle las 7 dioptrías. Hacemos una estrategia que escuché alguna vez de hacerle una faco con anillos, dejarlo afáquico y unos meses después, perdón que se me pasó la diapositiva, no sé por qué. Disculpen. Estábamos acá.
y unos meses después, en ese ojo afáquico, calcular qué lente iría en un segundo tiempo dentro del saco. Y yo me incliné por hacer una cirugía en 2 tiempos. Le puse la lente más negativa que hay en el mercado argentino, que es la Reiner, con -10, y después de ese faco, la paciente me queda con -9, -8 a 135, levantando la visión de 20-100 a 20-50. Acá tienen la VM que le hice después de la faco, donde pueden ver estas 3 distancias. La distancia entre el endotelio y la lente, que fue de casi 5,5 milímetros, del endotelio y el surco, que fue de 4,27, y del endotelio y cuerpo ciliar, que es lo que se viene en boga ahora, que fue de 4,97. En ese momento yo le puse la medida de surco, y fíjense la evolución. La paciente tenía -16, -2, después de la faco con una lente de -10 en el saco, me queda -9, -8, y el -8 se pasa de lo que puede corregir una ICL. Por eso la refracción intentada, como ven en el cálculo, fue de -1 más 1,53 a 50, con una lente de poder de esfera de -18 y con un cilindro de 6 a 37. Le hago esa cirugía en piggyback, más o menos fue unos 7-8 meses después de la operación de faco, y la paciente me queda sin corrección en 20-50 y con una refracción de -2 a 120 en 20-30. La paciente, obviamente, de lo que venía viendo, está absolutamente feliz. Obviamente un paciente que era tan miope, de 20-50, y queda -2 a 120, no se pone el anteojo. Es decir, la paciente está sin anteojos. Aparte tiene el otro ojo que era más sano, no tenía un queratocono tan marcado, con el cual también ve bien. Entonces son todos pacientes que terminan independiente de los anteojos. Y veamos la contraposición de este caso, que es una paciente con mucha catarata, una degeneración marginal pelúcida, y fíjense las refracciones. -23, -2 en el ojo derecho, -12, -6 en el ojo izquierdo. Con eso llegaba a ver 20-70 y 20-50. La catarata era una catarata de 3 cruces con algo de subcapsular posterior. Y acá lo que yo hice, esto es una estrategia anterior, le puse las lentes Reiner tóricas, premium se llama, porque es calculada a medida del paciente. Y miren, la lente del ojo derecho tenía una esfera de -5 y un cilindro de 9. Y la del ojo izquierdo una esfera de -4 y un cilindro de 11. Es decir, son lentes totalmente por fuera del rango dióptrico convencional de las lentes tóricas. Y la paciente queda con -1,55 y -0,50-90. Yo usé el calculador de Reiner de aquel momento, esto es una cirugía del 2012-2013, y con una agudeza visual que la paciente estaba feliz, es decir, obviamente. Fíjense, comparen un detalle que ahora se los voy a remarcar, que es la topografía central. Este ojo, en el cual hice el piggyback con ICL, tiene unos 3 milímetros centrales muy regulares, mientras que este ojo, acá se me bloquea, mientras que este ojo tiene unos 3 milímetros centrales bien regulares, ustedes pueden ver los moños, y ahí es donde está la predictibilidad de la lente pseudofáquica tórica. Nuestra casuística con el Reiner también lo hemos publicado en la revista Oftalmología Clínica y Experimental. Y fíjense los promedios, es decir, son valores dióptricos totalmente fuera de lo normal. Un promedio de esfera de -2 y un promedio de cilindro de 4, con un rango muy extremo en cuanto a los poderes. Entonces, ¿cómo manejo la estrategia refractiva en los ojos con queratocono y catarata? Sabemos que en estos casos el resultado refractivo es impredecible. Piensen en la primera paciente. Una fórmula la fórmula que más le pegó fue Haigis y me dio -50. Si yo le ponía -50 a esa paciente, iba a quedar hipermétrope como de 30 dioptrías. Entonces, estos casos tienen resultados refractivos impredecibles por las altas queratometrías, porque no podemos medir bien el valor del K, y por el astigmatismo irregular que presentan estas córneas. Y además se asocia, como vieron recién, que muchos de estos casos son ojos largos, por lo tanto,
nos van a dar combinaciones esférico-cilíndricas muy fuera del rango estándar, de las lentes convencionales que normalmente estamos manejando. ¿Qué considero cuando tengo un paciente con catarata y queratocono? Primero, el grado de la catarata. Si el paciente tiene muchísima catarata, prácticamente siempre va a estar contento con lo que hagan. Si la topografía, veo los 3 milímetros centrales, veo el monto del astigmatismo, veo el resultado de la biometría en cuanto al poder de la lente intraocular y veo la tolerancia a la lente de contacto rígida. Entonces, si el paciente tiene una catarata muy avanzada, como les dije recién, si tiene una topografía regular en los 3 milímetros centrados, como les mostré en la segunda paciente, si el astigmatismo no es muy elevado, donde entonces las chances de hipocorrección no son tan altas y se nos corre 1 o 2 grados. Si la biometría está dentro del rango habitual y podemos poner lentes más convencionales, y si el paciente no tolera la lente de contacto rígida, ahí me puedo plantear una lente pseudofáquica tórica. Ahora bien, y esta es mi estrategia más habitual hoy en día, prácticamente en todos los pacientes con queratocono y catarata. Si la catarata no es muy importante, pero siempre hago esto sí o sí. Si la catarata no es muy importante, el paciente ve 20-30, 20-40 con su corrección. Si tiene una topografía irregular en los 3 milímetros centrales, si el monto de astigmatismo es elevado, 8 o 9 dioptrías por ahí, es decir, se nos va por fuera de lo que permite una lente tórica. Si la biometría nos da una lente muy negativa, y si el paciente tolera muy bien la lente de contacto rígida y está feliz con la calidad de visual que tiene con la lente de contacto rígida, ahí es donde hago este plan de 2 tiempos. Lente pseudofáquica esférica, monofocal no tórica, y un tiempo después voy con el ICL. Tengo muchos pacientes que tenían astigmatismos de 3, queratoconos grado 1 o 2, donde el coma del queratocono les da multifocalidad y con la lente monofocal, normal, de 3 piezas o single piece, la que les dé según el cálculo, porque muchos entran en las dioptrías de -5 a +5, el paciente ya está feliz y no quiere otra cosa. Y cuando el paciente le quedó una refracción, como el caso de recién, de -8, -9 con -8 de astigmatismo, ahí voy con el ICL piggyback. He puesto ICL post injertos de córnea. Es decir, yo lo que les recomiendo, cuando hay un injerto de córnea, que no sabemos qué va a pasar con esa córnea, si va a necesitar una segunda córnea, nunca pongan una lente tórica en el saco, porque se están comprando un problema a futuro. Sacar esa lente va a ser complicado, mientras que sacar una lente en el surco va a ser muy fácil. Y ahí es donde viene la otra pregunta. ¿Por qué no me inclino por el Surco Flex, que es una lente que he puesto en el surco como piggyback o como trifocal en casos que no tienen astigmatismo, o no hablo de queratocono, por supuesto? Básicamente porque en la corrección tórica, las Surcoflex tienden a rotarse. Y en la corrección tórica no podemos estar entrando y saliendo cada 2 meses hasta que el paciente quede bien. Mientras que el ICL, si bien es mucho más caro, es una lente que donde uno la implantó, queda. Eso el tiempo lo demuestra, como han visto todos los gráficos. Y acá no entra en juego el problema del volting, porque ya no tenemos el cristalino, es decir, el volting nos puede quedar 100, 200, 300, hay mucho espacio en el ojo ahora, y entonces ese parámetro es seguro. Y siempre tomen la medida entre endotelio y surco o cuerpo ciliar, y no entre endotelio y lente intraocular, que sería la tentación, porque uno antes tomaba entre endotelio, en un fáquico, se toma entre endotelio y cara anterior del cristalino. Tomen la distancia donde naturalmente siempre tiende a quedar el ICL. Excelente, Bueno, Daniel. Un minutito más antes de terminar. Les recomiendo que se inscriban en Conexión al AXAR. Es una plataforma de discusión y de enseñanza-aprendizaje que tiene una particularidad que es lo que me gusta y que trabaja en 2 sistemas. Tiene su página web y a su vez tiene su mail,
que uno puede elegir la forma de recibirlo, pero siempre la más cómoda es recibir el resumen diario. En el resumen diario se presentan todas las opiniones, casos, discusiones del día anterior. Entonces, uno desde el mail puede contestar, puede enviarle un mensaje privado al médico, al colega que opinó, o puede iniciar un hilo. Mientras que la ventaja de la página web, donde todo eso también se puede hacer, pero la gran ventaja es que todo lo que se publica en conexión al AXAT queda fácilmente ubicable en la página web. Tiene un buscador muy potente donde uno puede poner el apellido y salta todo lo que publicó esa persona, y a su vez todos los archivos, videos, fotos, lo que se haya publicado, queda en la columna de la derecha. Entonces se va armando una biblioteca con el correr del tiempo. Arrancamos en marzo, el 1 de marzo, y realmente estamos muy contentos con el crecimiento de miembros y con la participación que estamos teniendo. Bueno, y con esto vamos a la conclusión. El ICL tórico, no tengo un solo caso de queratocono donde la lente no haya sido tórica en ICL. El ICL tórico permite corregir ametropías elevadas en casos bien seleccionados con queratocono, con resultados predecibles y estables en el tiempo, y con índices de seguridad y eficacia elevados, con una técnica relativamente poco agresiva. Ahora sí, gracias por la atención. Y bueno, si hay alguna pregunta. Sí, claro, primero agradecerte, buenísima. La idea esa tuya de colocar un lente esférico y luego un ICL tórico, la verdad que es muy buena, porque vas a encontrarte con, creo que un cálculo o un resultado más predecible. Una pregunta, para el eje del cono, para colocar el ICL tórico, ¿sí? Dani, ¿tú colocas en cuál de los ejes? ¿En el eje de la refracción? ¿En el eje de la... ¿Cuál eliges tú? Es muy buena tu pregunta, Luis. ¿Por qué? El concepto en lente fáquica tórica es distinto al concepto en lente pseudofáquica tórica. En pseudofaquia nosotros sacamos el cristalino y lo que tenemos que corregir es puramente el astigmatismo de la córnea. Mientras que en la lente fáquica lo que estamos corrigiendo es refracción. Entonces, por supuesto me fijo mucho que si los ejes coinciden, fantástico. Pero si no, yo pongo en el calculador, les voy a decir las cosas, lo que hago yo. Es decir, Sí. quizás estoy equivocado, pero los resultados me han permitido seguir. Yo en el calculador pongo la refracción del paciente, pongo las K, y después hago lo que me diga el calculador. Y el calculador va a fijar, es decir, por fórmula, el calculador se va a fijar fundamentalmente en el eje refractivo, más que el queratométrico, porque el concepto es que estamos corrigiendo refracción. Es buenísimo. Mira, es la clave lo que acabas de decir. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba justo en la duda. Yo decía, pero calcular ese lente, porque, mira, lo que trabajamos mucho con queratocono, tú, Mario José, o sea, se dan cuenta de que en el momento de la refracción es súper importante, y inclusive cuando hacemos láseres en pacientes con cross-linking, ¿sí? Nos guiamos efectivamente es en la refracción, no en la keratometría donde está el eje topográfico, ¿cierto? Es lo que ve el paciente, y eso es lo que tú estás haciendo con el tórico. Es que son conceptos lógicos, es decir, es como les dije antes, paciente que ve bien con un anteojo, una lente de contacto blanda tórica que corrige en astigmatismo regular, va a ver fantástico con un ICL tórico. Y acá es lo mismo, la misma lógica. Es decir, acá estoy metiendo, háganse la idea que al paciente le están metiendo el anteojo adentro del ojo. No le están cambiando no le están corrigiendo la córnea, le están metiendo el anteojo adentro del ojo. Es la refracción lo que están mejorando. Y pregunta, ¿y si tuvieras que el paciente tiene esta cirugía de catarata, yo sé que tu paso ahora último es este y me parece más lógico. Imagínate que alguien quisiera hacer una cirugía de catarata y en ese rato colocar un lente pseudofáquico, o sea, una pseudofáquica, colocarle un lente tórico, ¿sí? Un esférico tórico, sin colocar un ICL. ¿Tú con cuál recomendarías el eje en ese caso? Ahí recomiendo el de la córnea. Ok. Porque estoy sacando, es decir, en tórico, ahí funciona como una faco normal de un paciente con catarata con córnea normal.
tú no te fijas en la refracción que tiene el paciente, porque está afectada por el cristalino. Te fijas en la topografía, en la queratometría y en todos los demás parámetros de córnea. Y eso es lo que pones en el calculador de la lente intraocular. Entonces, acá es exactamente lo mismo. Oye, Dani, ahí José, ayúdame con las preguntas. Hay, Ahora, bueno, mucha gente te habla del... En especial, en estos queratoconos, mi experiencia con el Rainer tórico, con esas refracciones tan extremas, fue muy buena porque elegí muy bien a los pacientes. Es decir, fue muy buena con los pacientes, todos quedaron contentos, porque elegí muy bien a los pacientes. Eran cataratas con pacientes que, como mucho, veían 20/70. Cataratas muy importantes, relativamente importantes. Pacientes, la más joven tenía 55 años, hasta 80. Entonces, el efecto de la catarata era tan importante que la agudeza visual, la mejoría era buena, pero he notado que en un tercio de esos pacientes, si bien ellos estaban contentos, yo me daba cuenta cuando leían el chart que no tenían una calidad visual muy buena. Entonces, de ahí, es decir, ahí me han quedado algunos residuales de 2 dioptrías hipermetrópicas, por ejemplo. Entonces, de ahí es donde yo dije, esto está bueno, pero voy a tener más predictibilidad si me manejo con refracciones posoperatorias. Y de hecho, Bueno, te diría que el 60% de los pacientes con queratocono, poniéndole una lente monofocal normal, después no quieren operarse. Están felices con eso. No estoy hablando de un queratocono de 70, como el que mostró Edma a Moreno el otro día, por supuesto. Estamos hablando de 60 dioptrías, de 70 dioptrías. Estamos hablando de pacientes de 60 para abajo. oye, Dani, mira, algunas preguntas. Sí, aquí hay. Dice, a ver, José, traslada a Daniel algunas preguntas ahí. Una pregunta que pasó hace un tiempo. Fernando Suárez está preguntando, en el momento del proceso quirúrgico, si de pronto el ICL te sale invertido, ¿qué recomiendas? ¿Sacarla, volverla a colocar o voltearla dentro de la cámara anterior? Sacarla. No, si la lente está totalmente invertida, hay que sacarla y volver a cargarla. Les cuento, yo arranqué con el B4. Y el B4 era una lente que el líquido en el que venía era más chica del tamaño normal, y después con el transcurso de los días que se iba hidratando, llegaba a su longitud habitual. Cuando sale el B4B, le ponen ya solución balanceada, y la lente viene ya con el tamaño definitivo. Tuve una transición de 9 ojos, donde la lente se me daba vuelta. Y siempre hice eso, siempre la saqué, la volví a implantar, y tengo el extremo de una paciente que operé a los 52 años, que en el mismo proceso quirúrgico se me dio vuelta 2 veces. La tercera fue la vencida. Esa cirugía me llevó 40 minutos, 45 minutos. Yo estaba, no quiero decir el término, debe haber damas en el auditorio, pero yo dije, ¿por qué hicieron esto? Si era un residente podía poner, los hijos de Lucho y los míos podían poner una ICL cuando eran B4. Y hicieron eso y se complicaba hasta que le tomé la vuelta, y realmente después de esa tanda nunca más se me dio vuelta uno. Pero sí, esa es la recomendación. La lente ICL se explanta muy fácilmente. Si quieren tener un poquito más de seguridad, pueden ampliar a 3,75, pero realmente no es necesario. Yo he sacado en una catarata nuclear una ICL a través del 2,75, sin ampliar la herida. Es decir, es muy plegable, muy compresible, hay que tomarla de la parte gruesa, no de la óptica, ni de las patitas. Entonces uno la vuelve a cargar y la vuelve a inyectar, a implantar. Perfecto. Y esa paciente con esa edad y con 3 intentos tuvo un edema epitelial de unos 4 o 5 días más o menos, que estaba preocupada, pero a partir de ahí la paciente llegó a 20-25 sin corrección, y también es de las religiosas que vienen puntualmente al año, que ustedes deben tener, y ya son alrededor de 7 años de esa cirugía,
y está impecable. Impecable con el cristalino, sin cambios. Mira, hay otra pregunta aquí. Tenemos muy claro que el conteo endotelial debe ser no menos de 2000 en casos normales, pero en casos de queratoplastia, ¿cuál es el conteo mínimo que normalmente tienes para poder implantar un ICL? Y arriba, ustedes vieron que la cirugía la hacemos con mucha delicadeza. Yo creo que arriba de 1000 seguro, tampoco es que tengo 200 trasplantados con ICL. Pero incluso hay uno que es un paciente que había pasado por 2 o 3 rechazos y se conservó. Y ese me llama la atención, porque la córnea en la calidad óptica no estaba perfecta. Ese era un paciente que veía 20/50 y el ICL fue no tórico, si mal no me acuerdo bien, pero ese paciente terminó viendo 20/25 sin corrección. Es decir, esa lente adentro del ojo genera una magnificación, genera algo que hace que los pacientes que uno pronostica que no van a andar muy bien, ven muy bien. Claro. Es que la corrección también, más cerca al punto nodal, que lo que estás haciendo, eso de todas maneras da esa mejoría de calidad visual que es mayor en lo que tú dices. Si usualmente 63%, si no me acuerdo bien, pueden mejorar 1 o 2 líneas de visión en un ojo normal con un lente fáquico, aquí inclusive esa proporción puede ser mayor, justamente por eso. Sí. No, es muy interesante. Realmente es así, es mi experiencia. Es decir, José, ¿alguna pregunta más por ahí? No tengo ningún interés financiero en la lente, pero me gusta hablar de esto y me gusta transmitirlo porque lo ves, bueno, ustedes lo hacen también, lo ven en la cara de los pacientes, es decir, la alegría que genera eso es muy, muy grande y realmente funciona. Y me gusta transmitirlo, porque es una lente que tiene una pesada mochila llena de piedras en cuanto al temor de que genere catarata. Y realmente no ha sido mi experiencia, es decir, las cataratas que tuve fueron traumáticas, y fueron 4. Si alguno ve a algún paciente mío, por favor que me llame con catarata y me lo diga, alguno que se me haya perdido el seguimiento. Pero ya tengo pacientes que seguí por más de 10 años y están igual. Hola, Mira. hola Dani, Miguel. Hola Miguel, qué ¿Cómo gusto te verte. va? Sí, un comentario, es lo que estuvimos conversando en la conexión de Laxa, que yo creo que la pérdida de células endoteliales del ICL es muy baja. Un lente ICL muy bien implantado no tiene mayor pérdida de células. Y yo después de muchos años he estado colocando mucho Artisan y Artiflex, me cambié en los últimos años a ICL, que han ido apareciendo los pacientes con pérdida de células después de 15 o 20 años. Así que actualmente la plataforma ICL, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una plataforma que anda muy bien. Y eso tiene una Y no explicación. tengo ninguna participación tampoco en ninguna parte de estar, así que lo Y digo eso tiene con tiene las una razones del explicación. cambio. Y eso tiene una explicación lógica. La lente está atrás del iris. ¿Cuántos pacientes vemos con ángulo estrecho que quizás también tengan alergia y se froten los ojos y no se les descompensan las córneas y tienen el iris pegado al endotelio? Entonces, la zona de la lente que hipotéticamente podría llegar a estar en contacto es solo el área central y generalmente queda como mínimo a 300 micrones del endotelio. Entonces esa es la causa por la cual esta lente es muy amigable con el endotelio. Hay un trabajo muy bueno de Jorge Alió, donde él evaluó las causas de explante en 240 lentes fáquicas. Y más o menos entre el 45 y el 65% de los explantes entre lentes de cámara anterior y las lentes ICL fue catarata. Es decir, en su trabajo no está la discriminación de cuáles fueron subcapsulares anteriores, cuáles fueron nucleares, pero la diferencia entre la catarata que traía un Artisan y la que traía un ICL no era tan grande como causa de explante.
Y a su vez, tanto el lente de cámara anterior como el Artisan tenía alrededor de un 15% de desplantes, entre un 8 y un 15, no tengo bien los números, por descompensación endotelial y por pérdida, es decir, descompensación, el término que está en el trabajo de Alió es descompensación corneal y pérdida de células endoteliales. Mientras que el ICL tiene prácticamente cero. Entonces, ese es el motivo por el cual yo creo que es un buen punto. Y sí quiero recalcar lo que les dije antes, cuando no se jueguen a poner lentes pseudofáquicas tóricas en pacientes que vayan a tener problemas con un injerto, o que tengan un queratocono muy complicado, o que tengan muy buena tolerancia a la lente de contacto rígida. Porque nunca con esa lente pseudofáquica tórica le van a poder dar la misma calidad de visión. Y el paciente no va a estar contento, y adaptarle una lente a un paciente con pseudofaquia tórica, una rígida, es muy complejo. Acá tenemos un contactólogo que tiene mucha práctica en el queratocono, que es Tomás Forner, y él siempre expresa lo mismo. Cuando me viene cuando empezaron la moda de las lentes pseudofáquicas tóricas en el queratocono, cuando viene un paciente con estas lentes, que toleraba la lente de contacto, y le quedó un residual, y yo se lo tengo que mejorar, se me hace prácticamente imposible. Por eso es que juéguense a técnicas reversibles. Es decir, lente tórica en un queratocono complejo tiene que ir al surco en un segundo tiempo. El paciente lo tiene que entender. Y si no, no lo haga. Sí. Perfecto, Daniel. Yo creo que estamos sobre el tiempo. La única, sí, de repente una pregunta aquí curiosa. Estaban preguntando sobre el iCril o el IPSL, si has tenido alguna experiencia con No, esto. no tengo experiencia con el IPSL. Están empezando a surgir los trabajos, es decir, no estoy en contra de esa lente, es otro material. Roberto Saldívar ha comentado que es una lente un poco más rígida y que por ende ahí es fundamental que la pupila esté muy bien dilatada, y con mi experiencia con esos pacientes y que tuvieron la pupila con una miosis intraoperatoria, yo prefiero por ahora no intentarlo, pero hay gente que la está usando y está contenta. Es decir, yo lo único que quizás pueden enojarse conmigo algunos, pero lo único que sí considero es que en 2020, no podemos hacer una incisión de 6 milímetros en un paciente joven. Es decir, lentes rígidas es algo que en refractiva tiene que quedar en el pasado. No cuestiono a todas las lentes que se han puesto en los últimos 30 años, porque era el estándar, pero hoy en día me parece que estás haciendo lo expresé ahí en Conexión al Axar, si quieren ver el hilo, abrir 6 milímetros a una persona joven que va a estar 20 años con un riesgo de un traumatismo, más los problemas endoteliales, como han dicho, me parece que no debería ser una opción hoy en día. Y reitero, yo prefiero que si el paciente no tiene medios, no alcanza a pagar una lente más sofisticada, y bueno, yo prefiero que no se opere. No, para mí la medicina tiene que ser lo mejor para el paciente, lo más seguro. Y si hay algo que es más barato, pero genera algún grado de inseguridad, mi impresión es que no debería utilizarse. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. Lucho. No, por favor, estoy muy agradecido por Dani, sí, gracias, gracias. Ha sido muy buenos comentarios. Y bueno, buscarte para una próxima. Gracias, Daniel. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les A ver recuerdo a ver cuando se levanta la cuarentena y nos encontramos a cenar en Hey. Sí, Bueno, les recuerdo a todos, el día de mañana va a estar con nosotros el doctor Daniel Scorsetti, hablándonos de evolución de la cirugía corneal en los últimos 20 años. También va a estar, bueno, tenemos programado Oftalmo Horror Story,
comparte tus peores pesadillas en quirófano. Va a ser la primera temporada, se estrena el día de mañana, por la parte de las, bueno, es temprano, 11:30 de la mañana acá en Lima. Va a haber diferentes temporadas, pero mañana se lanza la primera temporada. Y bueno, el simposio de queratocono del próximo viernes, diagnóstico, progresión, clasificación y abordaje terapéutico. Así de que no se lo pierdan y gracias por estar con nosotros. Daniel, un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, un abrazo para todos, que descansen. Daniel, muchas gracias. Hasta la próxima, un gusto. A todos, muchas gracias por asistir.